¿Cuál es la diferencia entre corriente de línea, corriente de fase, voltaje de línea, voltaje de fase? Y eso se lo voy a explicar ahora mismo. Hola, mi nombre es Edeldeni, profesor de electricidad, y para eso voy a estar compartiendo contigo mi pizarra virtual para que te des cuenta cuáles son estos términos y cómo calcularlos. Aquí estamos en presencia de un sistema delta y en un sistema estrella. Vamos a sacar en cuenta de que aquí tengo en cada una de las líneas 50 amperes. Tengo 50 amperes en cada una de las líneas. Ahora, ¿cuáles son las líneas y cuáles son las fases? Esto que tenemos aquí son los cables que alimenta, en este caso, un transformador. Pudiera ser un motor, pero esto es, en este caso, un transformador. Ahora bien, si ya sabemos que estos cables que vienen por aquí son las líneas, dentro de este transformador, estas bobinas que tenemos acá son la fase. Si nosotros ponemos un amperímetro aquí en esta línea, nos damos cuenta que él está consumiendo 50 amperes. Pero cuando llega a este punto, él va a tomar dos caminos. Un camino va a venir hacia la línea A a través de esta fase y otro camino va a tomar hacia la línea C. Pero es un error decir que estos 50 amperes se me van a dividir entre dos de 25. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta de que estamos en presencia de un triángulo y no lo vamos a dividir entre dos. Para eso nosotros tenemos una fórmula en la que podemos calcular este caso. En este caso es el que nosotros tenemos que calcular. Voy a poner corriente de fase, porque ya saben cuál es la corriente de línea. La corriente de fase es la que nosotros tenemos que calcular. Y entonces la corriente de fase es igual a la corriente de línea dividido raíz de 3. Vamos a estar despejando. Entonces, corriente de fase es igual a 50 amperes entre 1.73. ¿Qué es lo que nos va a dar eso? Si nosotros hacemos bien este cálculo, nos vamos a dar cuenta de que la corriente de fase es igual a 28.9 amperes. Entonces ya tenemos la corriente de línea, que es 50 amperes, y la corriente de fase, que es 28,9 amperes. Ahora bien, ¿qué pasa en un sistema estrella? En un sistema estrella lo que vamos a tener es que la corriente de línea es igual a la corriente de fase. ¿Por qué? Porque aquí la corriente tiene un solo camino. No es como en el sistema delta, que la corriente tiene dos caminos y por eso tenemos que calcularlo. En el sistema estrella, la corriente tiene un solo camino y tanto tenemos que para la línea B, la línea A, la línea C, tenemos 50 amperes para las líneas y 50 amperes para la fase. Así que si nosotros ponemos un amperímetro en la línea B, el amperímetro que ponemos aquí es lo mismo porque, ya les repito, tengo un solo camino. ¿Qué pasa con el voltaje? Con el voltaje es diferente y se lo voy a poner de un color rojo. Ahora en este caso vamos a decir que tenemos una tensión que es
un voltaje de 480 voltios. Y para que no se me confunda, yo le voy a poner que la tensión es por la letra E, es igual a 480 voltios. Se lo voy a poner para los dos casos para que se dé cuenta bien cuáles son los parámetros. Ahora bien, si ya sabemos que nosotros tenemos 50 amperes para este caso, vamos a decir que tenemos 480 voltios. Si medimos entre la línea B y la línea C, 480 voltios, esto es en el caso del sistema delta como este. Si nosotros ponemos un voltímetro entre esta línea y esta, entre cualquiera, nos va a dar 480 voltios. Pero como nosotros no tenemos otro camino, también el voltaje de las líneas nos va a dar igual al voltaje de fase. Por tanto, tensión de línea para un sistema delta es igual a tensión de fase, que en este caso es 480 voltios. En el sistema estrella pasa algo diferente. Lo mismo que sucede con el voltaje en uno, pasa con la corriente en el otro. Ahora bien, si nosotros queremos calcular en un sistema estrella como este, queremos calcularlo, ¿qué pasa? Nosotros si medimos entre cualquiera de las líneas nos va a dar 480 voltios, porque ya dijimos que es así. Se lo voy a poner. Ponemos y se lo voy a poner en azul para que no se me confunda. Vamos a decir que ponemos un voltímetro aquí. Este voltímetro nosotros lo vamos a poner entre cualquiera de las fases, en este caso de las líneas. Vamos a sacar en cuenta que es entre las líneas. Y nos va a dar 480 voltios. Entonces, si nosotros ponemos el voltímetro aquí, entre cualquiera de las líneas y el neutro, entre cualquiera de las líneas y el neutro pasa algo diferente. Ya le dije que para el voltaje nosotros lo estamos poniendo con un color rojo para que se dé cuenta cuál es la diferencia. Ahora, voltaje de fase es igual a voltaje de línea entre raíz de 3. Despejando, vamos a decir que voltaje de fase es igual a 480 entre 1.73. Si nosotros hacemos bien este cálculo, nos vamos a dar cuenta que voltaje de fase es igual a 277 voltios. ¿Por qué sucede esto en ambos casos? Porque tenemos que tener en cuenta de que estamos en presencia de un triángulo y no se va a dividir entre dos, como hay veces que hacen cálculo falso y por eso no te da. Por ese motivo es que si nosotros ponemos un voltímetro entre cualquiera de las líneas, y reitero, las líneas son estas que son los cables y la fase son las inductancias, las bobinas son la fase. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, si nos escriben en un papel, nos escriben en un diagrama la información de un transformador, cómo nosotros podemos saber si el primario es delta o si es estrella? En este caso, si a nosotros nos dicen que tenemos un transformador que es 480 voltios, en el primario sabemos que estamos en presencia de un sistema delta, pero por ejemplo, no en este caso
que en este caso lo hice a modo ilustrativo para que te des cuenta cómo se calculan estos términos. Por eso aquí entre el neutro y cualquiera de las líneas nos va a dar 277 voltios. Entonces, volviendo al tema de saber si estamos en presencia de un sistema delta o un sistema estrella. Cuando tenemos un solo voltaje como este, vamos a darnos cuenta de que estamos en presencia de un sistema delta. Pero cuando nos dice que es 480,277, ya sabemos que estamos en presencia de un sistema estrella. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el voltaje que hay entre las líneas, entre cualquiera de las líneas, y aquí tenemos el voltaje que hay entre cualquiera de las líneas y el neutro. No es como en este caso de acá arriba, que solamente podemos tener un solo voltaje. Aquí no tenemos el neutro, porque las deltas no tienen neutro. Si las deltas no tienen neutro, nosotros solamente vamos a medir la fase. Pero como las estrellas sí tienen neutro, estamos midiendo el voltaje entre la fase y el voltaje entre la fase y el neutro, que en este caso tenemos un sistema estrella y aquí tenemos el neutro. Ahora bien, si hasta aquí has visto este video, te has servido de algo, has hecho tus anotaciones, has aprendido, yo te sugiero que si quieres una información extra, si quieres tener un entrenamiento profesional, usted vaya a la descripción, se comunique con nosotros y con gusto te podemos ayudar. Y regálame un like, suscríbete para que sigas recibiendo notificaciones como esta.